pecado otra vez. ¿Cuántos ya por una cosa y otra? O sea, para ya no es difícil de verdad tener algo, ¿no? No, para ahí se queda. Se Yo queda. quiero así permanecer firme mirándola en esta comunión. Eres la gracia en mí, de regocijo lleno estoy y descansando en ti. Aquí me quedaré buscando más de ti en la palabra y oración hasta el fluir sentir. Amén. Venimos al Señor. Aleluya. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias que podemos venir cada vez a Él con hambre, con sed, para ser llenos de Él. Es sin duda alguna un mensaje precioso el día de hoy. Nos corresponde cubrir este mensaje que se titula Permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros y perseverar en la oración para la vida de iglesia genuina. Muy bien, seguimos dentro de esta línea de conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo para la vida de iglesia genuina. Y hemos llegado a este punto de estos 3 puntos. La paz de Cristo, la palabra de Cristo y la oración, los cuales 3 puntos requieren de nosotros una cooperación, nuestra cooperación. Necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Permitir. Necesitamos dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Y también necesitamos perseverar en la oración para la vida de iglesia genuina. Así que hay un permitir, hay un dejar que y hay un perseverar. Son 3 acciones que necesitamos para poder experimentar estos 3 puntos maravillosos. Así que no se trata de dejar que el Señor lo haga en nosotros, como que Él lo puede hacer todo. No, sino que necesitamos cooperar con el Señor, permitiendo que la paz de Cristo sea el árbitro, dejando que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros y también perseverando en la oración. Esto con el propósito de que el Señor obtenga la vida de la iglesia genuina. Muy bien, el primer punto que tiene que ver con este árbitro, que es la paz de Cristo, punto 1 Romano, nos dice que necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Colosenses 3:12 al 15 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea el árbitro de vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que esta porción de Colosenses 3, capítulo 3, del 12 al 15, nos revela esta maravillosa paz, la paz de Cristo. Esta paz necesita que nosotros permitamos que esta paz sea el árbitro. Esta paz no será el árbitro si nosotros no cooperamos con el Señor. Necesitamos permitir que Cristo sea entronizado en nuestros corazones
para que llegue a ser tal árbitro dentro de nosotros. Y esta palabra árbitro es sin duda alguna una palabra que nos da un mensaje muy claro de parte de Dios. El árbitro siempre se encuentra entre dos partidos, ¿verdad? Cuando vemos un equipo un juego del deporte que sea, hay dos partidos y en el centro hay un árbitro. Y el árbitro siempre observa cómo se desarrollan las jugadas y cuando hay una diferencia de opiniones, entonces es cuando el árbitro aparece. Así que la vida cristiana es tal vida compleja, vamos a utilizar esa palabra. La vida cristiana es una vida compleja. La vida cristiana es más compleja que la vida de aquellas personas que no tienen al Señor. Las vidas de las personas que no tienen al Señor no es tan complicada porque no tiene estos tres partidos. No tiene, siempre hay un partido, hay una parte positiva aquí, hay otra parte negativa, pero en el medio hay un árbitro que ayuda a resolver las diferencias. Esta creo que es nuestra experiencia, debe ser la experiencia, lo más seguro es que deba ser la experiencia de todos nosotros que estamos en el Señor, buscando, amando del Señor, viniendo a Él, como estábamos cantando en el himno, venimos a Él cada día. Seguro que cuando salimos, ¿verdad? Después de haber tenido un contacto precioso con el Señor, salimos a vivir nuestra vida cotidiana, diaria, en las cosas sencillas, en las cosas grandes, no importa, nos encontramos en esta necesidad de permitir que Cristo sea el árbitro en todas las situaciones, empezando con mi vida matrimonial. Yo necesito a tal árbitro. De seguro que en mi vida matrimonial diariamente encuentro situaciones con mi esposa. De seguro que habrán discusiones, habrán diálogos, conversaciones con diferencias. ¿Qué hacemos allí? Ella tiene a Cristo, yo también tengo a Cristo. Y muchas veces buscamos quién tiene la razón, pero no se trata de tener la razón, no se trata de ver quién tiene la razón. ¿Será ella la que tiene la razón? ¿Seré yo el que tengo la razón? No se trata de eso. Se trata de permitir que Cristo arbitre. Se trata de que podamos ver a este árbitro, escuchar a este árbitro en nuestro ser, para que Él pueda llevarnos a Él mismo, Él pueda traernos a Él y que podamos permanecer en Él. Muchas veces las situaciones, las diferencias, aún en nuestra vida matrimonial, nos sacan de permanecer en el Señor, de disfrutar esta comunión preciosa que inició en nuestro tiempo con el Señor. ¿Qué hacemos? Necesitamos el árbitro, necesitamos que el Señor nos regrese a Él una y otra vez a lo largo de nuestros días, a lo largo del día. ¿Qué tal los que trabajamos? Cuando vamos a trabajar, posiblemente también tenemos un jefe, tenemos compañeros de trabajo. Yo creo que también allí hay diferencias. Pensamos distinto a los jefes, pensamos distintos a los compañeros de trabajo. Posiblemente también tengamos situaciones. Bueno, lo más interesante es que posiblemente algunos de ellos no tengan al Señor, como sucede con nuestros cónyuges o nuestros hijos o los hermanos de la vida de la iglesia. Pero algo que es interesante, yo creo que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de que dentro de nosotros hay un Cristo maravilloso que anhela arbitrar. Hay un Cristo dentro de nosotros que quisiera tomar las decisiones. Entonces,
Allí es donde necesitamos de nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu, volvernos al Señor, mirar a este árbitro para tomar las decisiones del árbitro. Ya no son mis decisiones, no es quien tiene la razón. No, se trata más bien de la paz. Necesito mirar a Cristo que me lleva a disfrutar la paz. Y esta paz es tan completa, tan maravillosa, que es la paz que me permite no solamente tener paz con Dios de manera vertical, también me permite tener paz con todos los hombres. Aleluya. Y voy a enfatizar este punto de todos los hombres, porque esta paz es tan maravillosa que esta paz nos permite tener paz con todos los hombres. Todos los hombres son todos los hombres, no solamente mi esposa, mis hijas, no solamente mis yernos, no solamente los hermanos de la vida de la iglesia, no solamente mis compañeros de trabajo, mis vecinos, son todos, son todas las personas a quienes nosotros tratamos. Si ponemos atención a este árbitro con toda certeza, yo creo que todos podemos dar muchos testimonios de cuántas veces este árbitro nos habla. Jorge, ¿qué estás diciendo? Jorge, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás hablando así? ¿No les ha pasado a ustedes eso? No solamente con mi esposa, de seguro que con mi esposa, de seguro que con los hermanos en la vida de la iglesia. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes? No solamente con ellos, también en mi trabajo, muchas veces puedo dar testimonio. ¿Por qué hablaste así a tu jefe? ¿Por qué hablaste así a los compañeros de trabajo? No hay paz. No hay paz. Cuando estamos en las diferencias, no hay paz. Cuando yo estoy buscando la razón, no hay paz. Pero ¿qué tal cuando escuchamos al árbitro? Ya no es mi razón, ya no es la razón de la persona que está frente de mí. Volteo a ver al árbitro, este Cristo maravilloso, que murió en la cruz, que resucitó, ascendió, que está entronizado, está en el trono, en el lugar más alto del universo. ¿Qué tal este Cristo que reina? ¿Él reina en mi corazón? Necesito voltearme a ver a este Cristo en cada situación para que pueda entonces yo experimentar esta paz maravillosa. Y esta paz no es solamente la paz con Dios, es la paz con todos los hombres. Seguro con mis seres queridos, también con los hermanos de la iglesia, también con todas las personas con las que yo me relaciono. Así que necesitamos experimentar, necesitamos conocer, experimentar y vivir a este Cristo maravilloso, quien es la paz que me permite tener paz con Dios y paz con todos los hombres. Bueno, vamos a ver entonces en Efesios capítulo 2, de los versículos 4 al 18, vemos que Él mismo es nuestra paz, dice, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos, y también paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que este Cristo es nuestra paz. Esto lo revela Efesios 2:14. El mismo porque Él mismo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, hermanos y hermanas. La paz a la que estamos refiriéndonos el día de hoy no se trata solamente de un estado o una condición de nuestra alma.
Esto no estamos hablando de una condición psicológica de paz, de tranquilidad. No, estamos hablando de un Cristo maravilloso, el mismo Cristo que vive y mora en cada uno de nosotros, los que creemos en Él, los que le hemos recibido como nuestra vida. Él mismo es nuestra paz. Así que no estamos hablando de un estado anímico. Esta paz es una persona que vive en nosotros. Esta paz es el mismo Cristo que es el Dios encarnado, que tuvo un vivir humano, que murió en la cruz. Al morir en la cruz, estamos leyendo en esta porción de Efesios capítulo 2, Él derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿Lo pueden ver, hermanos? En Cristo no hay pared intermedia de separación. En Cristo no hay enemistad. De seguro que cuando estamos en diferencias con las personas que amamos, ¿verdad? No hay paz, no hay paz por esto. Es un terreno donde hay separación, donde hay enemistad, hay diferencias. Pero Cristo derribó, aleluya, derribó la pared intermedia de separación. Todas las enemistades fueron abolidas. Así que el 15 dice que aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Claro, esto se está refiriendo principalmente a ambos pueblos, judíos y gentiles, pero el día de hoy esto aplica a todos y cada uno de nosotros, en nuestra experiencia diaria con el Señor, con todas las personas que nos rodean. Cualquier cosa que produzca diferencia, ¿verdad? Fricción, no nos traerá la paz. De seguro que no. Así que para este propósito, para el propósito de nosotros poder experimentar a este Cristo como nuestra paz, necesitamos experimentar la obra de Cristo en la cruz, en la cual Él abolió todos los mandamientos expresados en ordenanzas. Es en esta experiencia en la que podemos entrar en la experiencia del un solo y nuevo hombre. Es en esta experiencia en la que podemos disfrutar la paz. Es en esta experiencia en la que podemos experimentar a Cristo como nuestra paz. Así que no estamos hablando de un estado anímico, estamos hablando de una persona que vive en ti y en mí. Dice el 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Sí, es mediante la cruz, hermanos y hermanas, es mediante la cruz de Cristo. La cruz de Cristo terminó con todo lo negativo en el universo, incluyendo mis enemistades y también las tuyas. No hay enemistades de aquí en adelante, desde que Cristo murió en la cruz y resucitó. Él terminó con todas las enemistades de toda la humanidad, judíos y gentiles, en este caso particularmente. Así que podemos ver cómo termina todas las diferencias por asuntos religiosos, asuntos filosóficos. Acuérdense que los colosenses también estaban experimentando asuntos filosóficos que los separaban de Cristo, y todas estas cosas fueron puestas en la cruz para llegar a su fin. ¿Cuál es nuestra experiencia el día de hoy, hermanos y hermanas? Estamos experimentando esta cruz que puso fin a todas las cosas que nos llevan a enemistades de cualquier tipo. No estamos hablando solamente entre los judíos y gentiles. El día de hoy estamos hablando de nuestra experiencia muy personal, íntima con el Señor y con todas las personas que nos rodean, incluyendo a nuestros seres queridos. Así que necesitamos experimentar esta cruz que termina todo. Habiendo dado muerte, dice aquí, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Las personas muertas no pelean. Las personas muertas no pelean. Los muertos no pelean, no discuten. Así que necesitamos ir al Señor, permanecer en la cruz de Cristo
para experimentar esta paz maravillosa, para que podamos disfrutar la paz con Dios y con todos los hombres. Solamente es a través de la cruz, es mediante la cruz que fuimos reconciliados con Dios y con todos los hombres. Dice el 17, vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabais lejos y también la paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Es solamente en esta persona maravillosa de Cristo que podemos experimentar y disfrutar esta paz maravillosa. Así que Romanos 5.1 nos dice que fuimos justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de esta paz en el Señor es que podemos vivir y disfrutar. Disfrutar, creo que todos podemos decir aquí que la paz es algo disfrutable. Cuando no tenemos paz no hay disfrute. Cuando hay diferencias con otras personas no podemos disfrutar la vida del Señor siquiera. Necesitamos llegar a esta experiencia maravillosa para poder disfrutar al Señor en toda su extensión. En toda su extensión. En todo lo que hemos estado disfrutando en los mensajes anteriores. Esta paz es práctica. Esta paz es real. Es la persona misma de Cristo, la cual todos necesitamos permitir que esta paz sea el árbitro de nuestros corazones. Necesitamos ser aquellos que ponen atención al árbitro y obedecen la instrucción, obedecen la decisión del árbitro por las situaciones que estemos viviendo y experimentando. Esto entonces nos llevará a la experiencia del perdón. ¿Lo vimos? En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Sin duda alguna, este asunto de la paz conlleva que el Señor nos permita también perdonar a todos los hermanos. Si por algún motivo siento algo por algún hermano o en contra, pues, de algún hermano, es porque él me ofendió. Así es sencillo. Si él no me hubiera ofendido, algo que dijo, la manera en que me miró, la manera en que me trató, la manera en que me dijo las cosas, ¿verdad? Tantas cosas que pueden ofendernos interiormente. Voy a hablarlo de esa manera. Y solo interiormente. Quizás nadie se ha dado cuenta todavía, pero interiormente nosotros hemos perdido la paz por una ofensa. Posiblemente el hermano no tuvo la intención. O quizás sí fue con toda la intención, pero independientemente de haya sido sin intención o con intención, yo perdí la paz. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos perdonar a los hermanos. Necesitamos perdonar a los hermanos. En amor. Por eso es que necesitamos vestirnos de amor. Este es el vínculo de la perfección, para que entonces la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos orar al Señor? Señor, sé el árbitro en todas las situaciones de mi vida diaria. Señor, cuánto necesito perdonar a todos mis hermanos amados en la vida de la iglesia para poder nosotros llegar a esta experiencia de la vida de la iglesia genuina. De otra forma, ¿cómo podríamos tener una vida de la iglesia genuina con resentimientos los unos con los otros? Quizás no hemos expresado abiertamente con nuestra boca nuestro desacuerdo. Quizás no hemos expresado con nuestra boca el sentimiento que tenemos en nuestro corazón. Pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe que eso está allí. Y hermanos y hermanas, esto llega a convertirse entonces en un obstáculo. Un obstáculo para yo poder seguir disfrutando la paz del Señor. Poder disfrutar a Cristo como mi paz. Así que necesito también cooperar con el Señor,
No solamente permitiendo que Él sea nuestra paz, sino que también necesito amor, el amor del Señor para perdonar a todos los hermanos que me ofenden, aunque ellos no se hayan dado cuenta. Bueno, a lo mejor se dieron cuenta, a lo mejor no se dieron cuenta, no importa. Necesito aprender a perdonar a todos los hermanos por igual. Mateo 28, 21, 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta 7? Luego dice el Señor, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No debemos contar, ¿verdad? No deberíamos estar contando cuántas veces he perdonado al hermano. Simplemente necesito aprender a perdonar. Necesito aprender a perdonar. El Señor me ha perdonado a mí en la cruz. Él perdonó todos mis pecados. De esa misma manera, yo debería aprender a perdonar a todos mis hermanos por igual. Sin preferencia alguna, debo aprender a perdonar a todos los hermanos. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Podremos tener problemas con el Señor si no lo hacemos. Eso está en la sección de Mateo 18. Muy bien, pasamos al punto A. Dice, el término griego traducido sea el árbitro, también puede traducirse juzgue, presida, o sea entronizado como gobernador y como uno que toma todas las decisiones. Debemos subrayar este punto, muy precioso. ¿Verdad? Él, para que llegue a ser el árbitro, ¿verdad? Él necesita ser aquel que juzgue, él necesita ser aquel que presida, o sea, que tome la iniciativa. Él necesita ser entronizado como gobernador en mi corazón. Es el Señor ya el Rey, el que gobierna en mi corazón. Y como uno que toma las decisiones. El Señor es realmente quien toma las decisiones en mi corazón. Dice, la paz de Cristo, que actúa como árbitro, anula las quejas que tengamos contra cualquier persona. Ve, a menudo estamos conscientes de 3 partidos que están en nosotros. Un partido positivo, un partido negativo y un partido neutral. Por tanto, es necesario que haya un arbitraje interno que resuelva la disputa que hay en nuestro interior. Cada vez que percibimos que diferentes partidos en nuestro ser argumentan o discuten, necesitamos dar lugar a la paz de Cristo que preside y permitir que esta paz, la cual es la unidad del nuevo hombre, gobierne en nuestro interior y tenga la última palabra. Vaya. Esto es muy práctico, ¿no? Cuando tenemos una situación de diferencia con un ser querido, mi esposa, cuando tenemos una diferencia con los hermanos en la vida de la iglesia, en el servicio, en cualquier asunto pequeño o grande, ¿quién tiene la última palabra? ¿Verdad? Nosotros que tenemos más canas, ¿verdad? Posiblemente querramos ser nosotros. Es que tenemos más años en la vida de la iglesia. No deberíamos ser nosotros. Debe ser el Señor. El Señor es el que debe tener siempre la última palabra. Él es el que debe ser el que juzgue. Él debe ser nuestro árbitro para que las decisiones sean tomadas según el criterio del Señor y no el nuestro. Así que necesitamos poner a un lado nuestra opinión, nuestro concepto y escuchar la palabra del árbitro que mora en nosotros. Si permitimos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, esta paz resolverá todas las disputas entre nosotros. Tendremos paz con Dios verticalmente y con los santos horizontalmente. Mediante el arbitraje de la paz de Cristo, nuestros problemas son solucionados y las fricciones entre los santos desaparecen. Entonces la vida de iglesia es preservada en dulzura y el nuevo hombre es guardado de una manera práctica. Que la paz de Cristo actúe como árbitro equivale a que Cristo obre en nuestro interior para ejercer su gobierno sobre nosotros
para dar la última palabra y para tomar la decisión final. ¿Cuánto conocemos o cuánto estamos experimentando a este Cristo entronado? ¿Cuánto Él gobierna en nuestra vida diaria? Será la medida en que también experimentamos el arbitraje de Cristo, que llega a ser nuestra paz con Dios y nuestra paz con todos los hombres. Esto produce el nuevo hombre, hermanos. Esto produce el nuevo hombre, y como lo hemos estado viendo, es tan crucial que nosotros podamos llegar a esta experiencia y preservar la vida de la iglesia genuina en esta experiencia, para que nuestro sentir más profundo hacia todos los hermanos sea en amor, en el amor de Cristo. En el amor de Cristo podemos perdonar muchas veces, cuantas veces sea necesario, sin contar a los hermanos en la vida de la iglesia. No es en nosotros, es en el amor del Señor. Si permanecemos bajo el gobierno de la paz de Cristo, que está entronizada, no ofenderemos a otros ni los perjudicaremos. Más bien, por la gracia del Señor y con su paz, ministraremos vida a otros. Esta paz debería unir a todos los creyentes y llegar a ser el vínculo que los une. Efesios 4:3 dice que diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, si bien es cierto que se habla aquí en Efesios 4:3 de la unidad del Espíritu, si bien es cierto que se menciona la unidad del Espíritu, más que la unidad del Espíritu el día de hoy, por motivo de experimentar esta paz que no tiene enemistad alguna con ninguna persona, ni con Dios, ¿verdad? Requiere que armonicemos los unos con los otros. Así que para la vida de la iglesia genuina, más que la unidad el día de hoy, más que la unanimidad el día de hoy, necesitamos poner atención a la armonía. La armonía. Que el Señor, necesitamos orar, que el Señor nos lleve a armonizar todos en nuestras localidades, para que el Señor pueda producir el nuevo hombre, para que el Señor pueda tener una vida de la iglesia genuina en cada localidad. Y espero que podamos ver que la vida de la iglesia en la localidad es donde necesitamos experimentar a este árbitro maravilloso que es nuestra paz. Es en la vida de la iglesia local donde nosotros vivimos, interactuamos, servimos con otros, y es allí donde necesitaremos que Cristo sea el árbitro, que sea la paz en nuestros corazones, para que podamos tener paz con Dios y con todos los hermanos y hermanas y nuestras familias y las personas que nos rodeen. Que el Señor permita, oramos el día de hoy para que el Señor gane en nuestros corazones y podamos armonizar, que en las iglesias locales, ¿verdad? En toda la tierra, aún en Bogotá, en las iglesias en Colombia, reine este Cristo como la paz, que arbitre, que sea el árbitro en todas las situaciones de todos los santos, en las localidades, para que podamos armonizar, para que no solamente seamos uno, sino que también tengamos armonía los unos de los otros. Y esto es maravilloso. Allí es donde entonces Jehová envía bendición y vida eterna. Allí es donde entonces tendremos una vida de la iglesia genuina y una vida de la iglesia gloriosa, maravillosa. Bueno, tenemos que pasar al siguiente punto. Punto 2 Romano nos dice: necesitamos dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Bien, llegamos entonces a este segundo punto precioso: dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Observe que este asunto de la paz, lo vamos a ver más adelante, ahora en este segundo punto. Este asunto de la paz es el resultado de que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Ya que Cristo es la persona, ¿verdad?,
ya que Cristo es una persona y Cristo es nuestra paz, tenemos entonces que permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros para que podamos dejar que esta palabra nos llene, nos sature, nos constituya de una manera rica. Esta palabra rica es una palabra muy importante en este versículo, more ricamente. Bueno, hermanos y hermanas, debemos preguntarnos, ¿cómo mora la palabra de Cristo en mí? ¿Cómo mora la palabra de Cristo en mí? Es decir, ¿cuántas riquezas de la palabra de Cristo moran en mí? Esa es la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas riquezas de la palabra de Cristo moran en mí? Cuánto podamos o cómo podamos responder esta pregunta determinará qué clase de vida cristiana tenemos. Si decimos que la palabra de Cristo, si pudiéramos decir que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, entonces habrá una evidencia clara de que nuestra vida cristiana es rica. Somos ricos en el Señor porque la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros. Sin embargo, si no pudiéramos decir que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, es posiblemente que necesitamos orar para que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, porque todavía no ha llegado a tal punto de que podamos decir que mora ricamente en nosotros. Espero que me estén entendiendo. Esto no es un trabalenguas, es simplemente una experiencia. Lo que sucede es que si no podemos decir que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, es que entonces estamos viviendo una vida cristiana pobre. ¿Lo ven? Entonces, si estamos viviendo una vida cristiana pobre, no debemos sentirnos mal, simplemente debemos ir al Señor y decir, Señor, quiero más de tu palabra. Señor, quiero que tu palabra more ricamente en mí. Eso es todo. Así que no es para que nos sintamos mal, es simplemente para que vayamos hoy al Señor y le pidamos más riquezas de la palabra y que estas riquezas moren ricamente en nosotros. Así que de esto depende nuestra vida cristiana y de esto depende nuestra experiencia de la paz. Así que es cuánta palabra, cuán ricamente mora la palabra de Cristo en mí, que podré yo tener tal experiencia de Cristo arbitrando en mí, en todas mis situaciones. ¿Por qué? Porque esta palabra dice, la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, en toda sabiduría, ¿lo ven? En toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Sí, Cristo es mi sabiduría en la palabra. Así que más palabra, más Cristo, más sabiduría. ¿Cuánto necesito yo que la palabra more ricamente en mí para poder tener más Cristo como mi sabiduría? Para que esta palabra me pueda enseñar y me pueda exhortar a lo largo de mi vida diaria. Así que cuánto necesito que esta palabra more ricamente depende de cuánto he permitido que esta palabra o cuánto he dejado que esta palabra more ricamente en mí. Sí, es cierto, estamos en el recobro del Señor, estamos bajo este ministerio rico y maravilloso del hermano Watchman y el hermano Witness Lee. Es tan precioso, este ministerio es rico, es abundante, el ministerio es rico y abundante. La pregunta es, ¿cuánto de este ministerio está en mí? ¿Cuánto de este ministerio está en ti, hermano y hermana? Necesitamos dedicar más tiempo a la palabra para que esta palabra more ricamente en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Como dice este versículo, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Así que no solamente el día de hoy debemos hablar de cuán bendecidos hemos sido de llegar al recobro del Señor y aprender a orar, leer la palabra de Dios. También ahora necesitamos
leer, cantar, orar, cantar la palabra de Cristo, para que esta palabra sea maravillosa y pueda morar ricamente en cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos cantar la palabra de Dios? De seguro que en nuestros himnos encontramos mucho contenido de la palabra de Dios. Somos tan bendecidos con tener nuestro himnario, el Recobro del Señor. Recordemos, este es un compendio, una compilación de los himnos más ricos, ¿verdad?, que han sido recobrados en la historia cristiana. Los hermanos que compilaron este himnario nos han dejado un legado de riquezas en cada himno, ya que ellos nos pusieron juntos en este himnario los himnos más ricos que hay en el mundo cristiano conocido. Otros fueron escritos por el hermano Watchman y el hermano Witness Lee. De seguro que tienen mucha riqueza espiritual porque están basados en la palabra de Dios. Por eso, en nuestras reuniones, no solamente somos aquellos que cantan los himnos. ¿Se han dado cuenta? Yo disfruto mucho esto. No solamente cantamos los himnos, hablamos los himnos. Hablamos los himnos, al cantar, hablamos los himnos. Citamos versículos que sustentan las estrofas de los himnos. Leemos las notas de la versión Recobro, ¿verdad? Disfrutamos tantas cosas al nosotros cantar los himnos con el propósito de que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Esto no es una práctica pequeña, esto es una práctica muy maravillosa que permitirá que nosotros seamos llenos de la palabra de Cristo hasta que ella more ricamente en nosotros. También sabemos que podemos cantar los himnos y podemos también cantar versículos. Hay muchos versículos a quienes se les han dado música, ¿verdad? Los jóvenes, en los himnarios de jóvenes, hay muchos versículos, ¿verdad?, que tienen música. Podemos cantar estos himnos que son versículos y de esa manera la palabra de Cristo va a morar ricamente en cada uno de nosotros. Y en nuestra vida diaria podemos cantar estos himnos o cantar estos versículos de manera que la palabra de Cristo more ricamente en cada uno de nosotros. Esta debe ser nuestra práctica. No solamente en las reuniones, también debe suceder esto en nuestra vida diaria. Debemos poner mucha atención a este punto. No es un punto pequeño, es realmente un punto muy grande, muy maravilloso. Y en el Recobro del Señor tenemos un poquitito de esta experiencia, pero podemos nosotros hacer que esta experiencia sea cada vez más rica en nuestra vida diaria. Dice, necesitamos permitir que la palabra del Señor tenga el primer lugar en nosotros y habita en nosotros para que podamos experimentar las funciones de la palabra de Dios que operan en nuestro interior y ministran las riquezas de Cristo a nuestro ser. La palabra de Dios nos ilumina, nos nutre y nos riega para saciar nuestra sed. La palabra primeramente nos ilumina. ¿Por qué somos tan bendecidos cada vez que venimos a la palabra, cada día? Porque lo primero que recibimos es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a mi senda. Eso está en Salmo 119, 105. La abertura de tus palabras ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Salmo 119, 130. No solamente esto fue una experiencia de los hermanos del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, los hombres de Dios han experimentado el iluminar de la palabra de Dios. Hoy nosotros seguimos teniendo esa misma bendición. Cada vez que venimos a la palabra, recibimos luz. Luz a mi senda, es decir, luz a mi vida diaria. En mi andar diario yo necesito la luz de la palabra, porque la palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies. La palabra, ¿verdad?,
se abre a nosotros y nos ilumina. La apertura de tus palabras ilumina. Aún esta palabra podría exponer, poner en evidencia nuestra condición espiritual delante de Dios y delante de los hombres. No hay que temer a este obrar de la palabra de Dios interno a nosotros, puesto que esto es lo que imparte entendimiento a nosotros los sencillos. ¿Cómo llegamos nosotros a la palabra? ¿Con mucho conocimiento? Si llegamos con mucho conocimiento, entonces no habrá mucha luz. Pero si venimos sencillos, vacíos, la palabra será una gran luz que ilumina y pondrá en evidencia nuestra condición espiritual. Cuánto nosotros necesitamos tal apertura de la palabra. Abrámonos a la palabra cada día para permitir que se imparta tal entendimiento a nuestro ser interior. Muy bien, también dice que la palabra nos nutre. La palabra nos nutre. En 1 Timoteo 4:6 dice, si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. La palabra también nos nutre, no solamente nos ilumina, sino que también nos nutre. Al ser nutridos, hermanos y hermanas, seremos fortalecidos. Al ser nutridos, hermanos y hermanas, tendremos la capacidad de vivir la vida cristiana con el elemento de Cristo, con el elemento de Dios que está en la palabra. Por lo tanto, nosotros no solo venimos a la palabra para buscar conocimiento, no, venimos a la palabra para ser nutridos, para ser iluminados, para ser nutridos. También la palabra de Dios nos riega. Isaías 55:1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55:10 dice, porque como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber regado la tierra y haberla hecho germinar y producir para que dé semilla al que siembra y pan al que come. La palabra de Dios nos riega. Dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Lo ven, hermanos? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí en vano, sino que realizará aquello en que me complazco y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos y hermanas, queremos ser aquellos que llevan a cabo la obra de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Necesitamos ser aquellos que reciben la palabra diariamente, la asimilan, la digieren, hasta que metabólicamente, ¿verdad? Podemos llegar a ser la réplica de Cristo en nuestro vivir y en nuestro obrar. Es por medio de esta palabra que el Señor realiza aquello por lo cual Él se complace, y esto será prosperado. Esta palabra en nosotros será prosperada a quienes nosotros a quienes Él nos ha enviado. Muy bien. Dice el punto 2, la palabra de Dios nos fortalece, nos lava y nos sobreedifica. ¿No sienten ustedes que esta palabra es maravillosa? Que la palabra de Cristo muere ricamente en nosotros para que lleve a cabo todas estas acciones en nosotros. Ahora en este punto 2 vemos que nos fortalece, nos lava y nos sobreedifica. En 1 Juan 2:14 vemos que os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos y hermanas, ¿por qué a veces somos débiles? ¿Por qué a veces estamos tristes, deprimidos, abatidos, derrotados? Es porque no tenemos la palabra de Dios morando ricamente en nosotros. Que el Señor nos permita ser aquellos, que la palabra de Dios more ricamente en nosotros para también poder vencer al maligno, estar fuertes y vencer al maligno. La palabra de Dios nos lava.
Efesios 5:26, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Ella siempre es fresca, ella siempre es nueva, ¿verdad? Esa frescura, esa novedad es la que nos permite llevar una vida cristiana fresca y nueva a lo largo de los años. Es más, los que tenemos más años aquí podemos decir, cada vez es más fresca, cada vez es más nueva, ¿verdad? La palabra de Dios realmente es maravillosa, tiene un efecto eterno, no se agota, no sobreedifica, aún produce el que seamos edificados unos con otros. Hechos 20:32, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. La palabra nos santifica y la palabra también nos edifica unos con otros para producir el cuerpo de Cristo. Aleluya. Muy bien. 3. La palabra de Dios nos hace cabales, nos perfecciona, nos santifica para introducirnos en la unidad del Dios triuno. Segunda en Timoteo 3:15-17, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Así que no solamente esta palabra nos da vida, esta palabra es el aliento de Dios, no solamente nos da vida, no solamente eso, nos hace sabios para la salvación por la fe, también nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia con el propósito de que lleguemos a ser cabales. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es la única que puede llevarnos a todos nosotros a ser útiles en las manos de Dios y en las iglesias locales. Permitamos que esta palabra de Dios more ricamente en nosotros para que podamos ser equipados para toda buena obra en la iglesia. Muy bien. Esta palabra también nos santifica, introduciéndonos en la unidad del Dios triuno. Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta palabra santifícalos indica que recibimos la naturaleza santa de Dios, y esta palabra también nos lleva a ser uno con el Dios triuno. Juan 17. Así que nosotros llegamos a ser uno con el Dios triuno por medio de la palabra que nos santifica. Muy bien. Punto B. Colosenses 3:16 habla sobre dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones a Dios. Una manera de dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros consiste en cantarla. Además de leer la palabra, necesitamos aprender a cantar, leer, aleluya, salmodiar la palabra de Dios. Estábamos compartiendo hace unos minutos atrás. En el Salmo 119:54, el salmista habla de que estos estatutos llegaron a ser su canto. Necesitamos que la palabra llegue a ser nuestro canto. Necesitamos cantar la palabra de Dios. Al disfrutarla, cantamos y ella llegará a morar ricamente en nosotros. Salmodiar la palabra de Dios incluye morar en ella, reflexionar sobre ella y disfrutarla, de modo que le damos más oportunidad a la palabra para que nos sature. Cantar y salmodiar la palabra son maneras excelentes de ejercitar nuestro espíritu y ser introducidos en el espíritu. Hermanos y hermanas, este asunto requiere un espíritu ejercitado. Todos estos 3 puntos requieren de nuestro espíritu ejercitado.
De seguro que necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que la paz arbitre en nuestros corazones. Cuando estamos en medio de una situación, ¿verdad?, una fricción con los seres queridos, de seguro que yo necesito ejercitar mi espíritu para salir de esa situación. Necesita mi cooperación el Señor para abandonar esa situación y entrar en Cristo como mi paz. También necesito ejercitar mi espíritu para salir de todas las situaciones y refugiarme en la palabra y disfrutar la palabra hasta que ella more ricamente en mí y en nosotros. Al cantar y salmodiar la palabra de Dios, podemos utilizar cualquier melodía, incluso una melodía espontánea de nuestra propia composición. Necesitamos desarrollar el hábito de cantar y salmodiar la palabra día tras día. Bueno, yo sé que quizás algunos de nosotros no sintamos que tenemos esta habilidad, de seguro, pero debemos ejercitarnos más, perder un poquito nuestra cara y ejercitar nuestro espíritu y alabar al Señor, cantar al Señor día tras día para que esta palabra more ricamente, ¿verdad? Póngale usted una tonada, atrévase a hacerlo. Ese es su tiempo íntimo con el Señor. Nadie lo va a estar calificando. Si es un buen cantante o es un buen compositor de música, nadie lo va a estar evaluando. Es solamente entre usted y el Señor. Necesitamos que esta experiencia sea cada vez más frecuente, más constante, día tras día entre nosotros. Aleluya. Así que cuanto más cantamos y salmodiamos la palabra del Señor, más oportunidades le damos a la palabra para que more en nosotros, se sumerja en nosotros y nos empape del elemento divino. Entonces, espontáneamente viviremos a Cristo. Así que, para que esta palabra more ricamente en nosotros, para que nosotros podamos vivir por causa de esta palabra, ¿verdad? Si le comemos, viviremos por causa de esta palabra, Juan 6, 57 y 63, ya que la palabra es espíritu y es vida, necesitamos comerla, asimilarla, disfrutarla, al cantar, al leer los himnos, de manera que podamos vivir por causa de Cristo. C. Necesitamos practicar diariamente acudir a Cristo, quien es la palabra viviente en la palabra escrita de Dios, para que Él, como palabra aplicada del Espíritu, pueda hablarnos personalmente a fin de infundirse en nosotros conforme a los siguientes principios rectores de la vida. 1. Debemos abrir todo nuestro ser al Señor a fin de que la luz divina brille en nuestro interior y nos sea suministrada la vida divina. Aquel que experimenta el mayor grado de transformación es aquel que está absolutamente abierto al Señor, como lo veíamos en el Salmo 119. Necesitamos ser aquellos que nos abrimos al Señor. Para esto necesitamos considerarnos pobres en espíritu. Para esto necesitamos considerarnos sencillos. Debemos ser sencillos cuando venimos al Señor. No debemos ser complicados, con cuestionamientos, preguntas curiosas. No, debemos venir al Señor de una manera sencilla, abiertos, con hambre, con sed, con el propósito de obtener el alimento, el agua de la palabra que nos lava, que nos santifica, para que podamos ser refrescados, ser fortalecidos, ser iluminados y podamos vivir una vida cristiana en el Señor. Aleluya. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Debemos tomar medidas con respecto a cualquier cosa que nos separe del Señor. Este punto es importante. Dice, debemos humillarnos delante del Señor, haciendo a un lado toda confianza y seguridad que tengamos en nosotros mismos y fijando la mirada en Él para que nos dé su misericordia y su gracia. Debemos ejercitar nuestro espíritu para orar sobre la palabra de Dios y con ella, y ejercitar todo nuestro ser para cantar, salmodiar y reflexionar sobre su palabra. Al permitir que la palabra de Dios habite en nosotros, podemos llegar a ser un hombre de Dios lleno del aliento de Dios para que podamos estar plenamente equipados con la palabra de Dios como antídoto divino contra la decadencia de la iglesia.
De seguro que en los últimos años hemos sido todos animados a entrar en la palabra de Dios, es decir, leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ya lo hicimos, hay que volverlo a hacer. Si ya lo hicimos por segunda vez, hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer siempre, continuamente. Necesitamos ir a la Biblia y leerla. Pero también hemos sido bendecidos con este ministerio maravilloso y podemos ir a los estudios vida. 1984, estudio vida. Necesitamos entrar en los estudios vida, los 1984 mensajes de los estudios vida. Bueno, si hemos terminado, hermanos y hermanas, pues podríamos volverlos a empezar. De seguro que no hemos absorbido todas las riquezas que hay en los estudios vida. Además, el ministerio tiene muchos más libros y riquezas en muchos otros textos y libros que nos dejaron los hermanos Watchman y Witness Lee. Podemos entrar en todos ellos para recibir las riquezas de la palabra. Muy bien. Pasamos entonces ahora al último punto. 3 Romanos. Necesitamos perseverar en la oración. Colosenses 4, 2 y 3. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de anunciar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Necesitamos apartar suficiente tiempo para la oración, lo cual nos permitirá absorber más de las riquezas de Cristo como tierra todo inclusiva. Observen que este tercer punto, perseverar en la oración, necesitamos también llevarlo a cabo en nuestro espíritu. Necesitamos velar con acción de gracias. Necesitamos orar, dice, al mismo tiempo por nosotros, por los hermanos, para que el Señor haga la obra en los hermanos, para que los hermanos puedan ser liberados, para que los hermanos puedan recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, para que los hermanos, ¿verdad?, podamos seguir adelante fortalecidos en nuestro espíritu. Muy bien. Esto es a través de la oración. Necesitamos orar los unos por los otros para que nosotros seamos fortalecidos, pero también para que los hermanos sean fortalecidos. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Esta palabra porción habla de la experiencia de Cristo como la buena tierra. Según el libro de Colosenses y el contexto del apóstol Pablo, él estaba hablando de la porción de tierra que recibió el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. De igual manera, nosotros tenemos una rica porción en nuestro espíritu, en este Cristo todo inclusivo. Este Cristo todo inclusivo es la realidad de la buena tierra de Canaán, la cual nosotros necesitamos absorber, recorrer, disfrutar, al estar también arraigados. Así que Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Así que necesitamos andar en el Señor. Esta tierra es para andar, es para recorrer. Pero al mismo tiempo, en lo que andamos y recorremos esta tierra, no me digan cómo sucede esto porque esto es un asunto espiritual, al estar andando, imagínense esto, 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en él. Maravilloso. Andamos en el Señor, entonces somos arraigados. Somos arraigados para absorber, las raíces son para absorber las riquezas que están en la tierra. Así que necesitamos disfrutar a Cristo, todo inclusivo como la buena tierra, absorbiendo de Él todas las riquezas que están en Él. De esta manera seremos entonces sobreedificados en Él. Esto produce la iglesia como el cuerpo de Cristo, al andar en Cristo como la buena tierra, al estar arraigados, absorbiendo las riquezas de Cristo en la palabra,
entonces somos sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que necesitamos dedicar tiempo para absorber al Señor, contactándolo de manera definida y prevaleciente. ¿Cuánto necesitamos dedicar más tiempo de oración? Orando, leyendo la palabra, orando unos por otros. Y de esa manera estamos absorbiendo a este Cristo, las riquezas de este Cristo como la buena tierra. Para este propósito también tenemos que tomar cuidado de la condición de nuestro corazón. La cita de Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se retiran. ¿Lo ven? Que el Señor permita que podamos tomar cuidado de nuestro corazón. Sí, yo sé lo que va a pensar. Si somos nuevos, yo cuando era nuevo yo pensaba que, bueno, yo llegué a la iglesia y permanecí. Mire, todavía estoy permaneciendo, ¿verdad? Ya más de 40 años. Pero qué maravilloso darme cuenta de que para yo poder permanecer en la iglesia a lo largo de los años necesito cuidar de las piedras en mi corazón. Que el Señor pueda retirar todas las piedras ocultas en mi corazón que estorban al crecimiento profundo de estas raíces. Que el Señor nos lleve a todos a confesar, a tratar cabalmente con estos estorbos en nuestro corazón para que podamos absorber las riquezas de este Cristo todo inclusivo, el cual estamos andando sobre él, el cual está produciendo la edificación de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo, para que entonces podamos crecer. ¿Cuánto necesitamos crecer? Diariamente, hermanos y hermanas, necesitamos crecer. No importa cuántos años tengamos en Cristo, no importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia. Hoy todavía yo necesito crecer. Necesitamos confesar al Señor, Señor, ¿cuánto te necesito todavía hoy? Hoy dame el crecimiento que me corresponde a este día. Permíteme crecer un poco más. Y por este motivo necesito confesar, abrir mi corazón, de manera que el Señor pueda sacar de nuestro corazón todas las piedras, ansiedades, pecados ocultos, todas estas cosas, sentimientos, raíces de amargura. Yo no sé cuántas cosas se ocultan en nuestro corazón que impiden que estas raíces hagan su trabajo de absorber las riquezas de Cristo. No importa cuánto hayamos leído los estudios vida. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto pude absorber? Así que no se trata de leer los estudios vida de una manera superficial, como si fuera un periódico o una revista. Se trata realmente de permanecer en la palabra, absorber estas riquezas que están en la palabra para que podamos crecer, para que podamos ser sobreedificados en él, confirmados en la fe, para que podamos entonces producir la vida de la iglesia genuina que trae a la realidad el cuerpo de Cristo. Muy bien. Creo que el tiempo ya se me está acabando. Así que encontrarnos con Dios por la mañana no solamente consiste en encontrarnos con Él temprano en el día, también consiste en encontrarnos con Dios en una situación que está llena de luz. Deberíamos acudir a Dios solos, sin ninguna persona, asunto o cosa que nos distraiga u ocupe. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar a pleno día. Esta debe ser nuestra experiencia. ¿Cómo es nuestra experiencia en nuestra vida cristiana? ¿Cuánto ha aumentado la luz de Cristo en nuestros corazones? Depende de cuánto tiempo permanecemos en la palabra del Señor, depende de cuánto perseveramos en la oración. Cuánto perseveramos en la oración permitirá que esta luz aumente hasta pleno día. Todos tuvimos un inicio, una aurora, principio, pero a lo largo de los años, nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros, va en aumento hasta llegar al pleno día.
¿Cómo lo podemos experimentar esto? Cada mañana necesitamos ir al Señor temprano en la mañana, tomar al Señor de una manera fresca y nueva cada día. Cada día es una nueva oportunidad que tenemos para ir al Señor, para recibirlo. Para recibirlo. El maná se recibía temprano en la mañana. El Señor mismo, en Marcos 1:35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Podemos seguir el modelo del Señor, temprano en la mañana, aún oscuro, poder encontrarnos con el Señor. Orar con el Señor, mezclarnos con el Señor, absorber del Señor, permanecer delante de Él, con la palabra, con los himnos, pero también mirándolo a Él a cara descubierta, absorbiéndolo, de manera que la luz aumente en nosotros de día con día. 3. Cuando oramos, acercándonos al trono de la gracia, llegará a ser un río que fluye en nosotros y nos suministre. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición más grande tenemos hoy, todos nosotros, los hijos de Dios, poder ir al trono de la gracia. El apóstol Pablo nos anima a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Cuando vamos al Señor, ¿cómo vamos? ¿Vamos con temor o vamos con confianza? Aquí la palabra nos dice, nos invita, nos alienta a que nos acerquemos al trono de la gracia con confianza. Hermanos y hermanas, tenemos la sangre de Cristo. Ella abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo, en nuestro espíritu, encontramos el trono de la gracia. En el trono de la gracia, Él, entonces, parte de su misericordia y su gracia a nosotros para el oportuno socorro. No importa nuestra condición, recibiremos misericordia y gracia. Aleluya, misericordia para poder estar nuevamente junto a Él y gracia para disfrutarlo en nuestras distintas experiencias en nuestra vida diaria. Así que no debemos temer al Señor, debemos ir, acercarnos a Él con confianza, al trono de la gracia. Esta gracia es un río que fluirá hasta la eternidad y por eso es que debemos venir confiadamente al trono de la gracia. Hermanos y hermanas, cuando venimos a orar, no debemos estar más preocupados por la respuesta a la oración, más bien deberíamos estar gozándonos por la gracia y la misericordia que recibimos día tras día delante de Él, en su presencia, delante de su faz, delante de su rostro. Podemos recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un río que fluirá hasta la eternidad. En la Nueva Jerusalén hay un río que está fluyendo por la eternidad, que brota del trono de Dios y del Cordero. Esto es del trono de la gracia. Así que vayamos confiadamente delante del Señor a disfrutar esta gracia inagotable. Esta gracia no se acabará jamás. Vayamos confiadamente, no importa nuestra condición, porque allí recibiremos misericordia y gracia. Muy bien. B. A fin de combatir del lado de Dios contra Satanás, necesitamos perseverar en la oración. Es correcto, esta oración que el Señor requiere es una oración de combate. Mientras disfrutamos la misericordia y gracia del Señor, llevamos a cabo una batalla espiritual, una guerra espiritual. Estamos en los últimos días, estamos esperando la venida del Señor. El Señor necesita, hermanos y hermanas, que estén firmes, orando a favor de los intereses del Señor. Somos el ejército del Señor, somos el hombre corporativo que se necesita poner las vestiduras para pelear esta batalla a favor del Señor. En Daniel 6:10 dice que Daniel
supo que la escritura había sido firmada, fue a su casa. En su aposento superior tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Necesitamos ser aquellos Danieles de hoy que están mirando a Jerusalén, orando por los intereses de Dios en esta era. Por eso necesitamos unirnos al Señor en su voluntad, ser llenos de la palabra, conocer la voluntad de Dios y orar de acuerdo a la voluntad de Dios para que podamos cooperar con Él y terminemos y cerremos esta era maligna y oscura. Cada vez más vemos tan claro que el tiempo de la venida del Señor se está acercando. Cuanto más necesitamos ser aquellos que oran de parte de Dios para que esta era concluya. Por ser aquellos que se ponen al lado de Dios, encontramos que todo el universo caído está en contra de nosotros, y en particular contra nuestra oración. La resistencia a la oración no solo se encuentra fuera de nosotros, sino incluso dentro de nosotros. Al ver este asunto en Mateo 26, vemos algo precioso. Es un pasaje precioso, lo hemos visto varias veces, pero necesitamos verlo ahora desde este contexto. Hay una guerra espiritual. El Señor necesita combatientes. Podríamos considerar, yo creo que todos nosotros los que estamos aquí el día de hoy hemos fracasado en esta gran tarea que el Señor nos ha encargado. El Señor nos ha encargado a nosotros a orar, así como le encargó a los discípulos orar en Mateo 26. ¿Pueden ustedes considerar esto? El momento de su muerte. En el mismo momento de su muerte, el Señor subía a Getsemaní a hablar con el Padre, a orarle al Padre, para que pasara de él esta copa, pero que se hiciera su voluntad. Sin embargo, 3 veces bajó a ver a los discípulos, a quienes había encargado que oraran junto con él, y solo se encontró a estos durmiendo. ¿Verdad? Así que qué pena, ¿verdad? Qué pena. Yo creo que esa es la imagen de cada uno de nosotros, ¿verdad? No tenemos la capacidad de velar y orar. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos y hermanas, nuestra carne es débil. Ella no quiere orar. Ella se opondrá a orar cada vez que nosotros querramos orar. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Como hemos visto, para estos 3 asuntos necesitamos un espíritu ejercitado. Para que Cristo sea el árbitro, necesitamos ejercitar el espíritu para salir de nuestras diferencias y fricciones con nuestros seres queridos. Para que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, también necesitamos un espíritu ejercitado. Pero para perseverar en la oración, también necesitamos un espíritu ejercitado, porque el espíritu está dispuesto. Pero tenemos que cooperar con el Señor en nuestro espíritu para poder ser aquellos que oran a pesar de la debilidad. Orar consiste en ir en contra de la corriente, la tendencia del universo caído. Necesitamos designar tiempos específicos para la oración. Nuestra actitud debería ser que la oración es nuestro asunto más importante y no deberíamos permitir que nada interfiera con ella. Necesitamos permanecer en una atmósfera de oración al ejercitar nuestro espíritu continuamente. Necesitamos orar sin cesar, perseverar en la oración al mantenernos íntimamente conectados con el Señor. Incluso en los detalles más pequeños necesitamos inquirir del Señor. Hacer esto equivale a perseverar en la oración y por ende vivir a Cristo. 4 Romanos, a medida que somos gobernados por la paz de Cristo y habitados por la palabra de Cristo al perseverar en la oración, Él nos empapa y nos reemplaza consigo mismo hasta que todas nuestras distinciones naturales hayan sido eliminadas a fin de que tengamos la vida de iglesia genuina. Hermanos y hermanas, esto es el Cristo maravilloso que hemos recibido, el Cristo el cual espera que nosotros podamos ser uno con Él, y necesitamos dejar que esta paz
sea el árbitro de nuestros corazones, permitir que esta paz sea el árbitro de nuestros corazones, dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, para que también podamos todos perseverar en la oración y venzamos en esta era maligna y oscura. Me detengo aquí, hermanos.